Nosotros tenemos que comprender el tiempo en el cual estamos viviendo. Las condiciones de hoy en día son muy serias. En las noticias hemos estado escuchando acerca de un invierno nuclear, acerca de una guerra nuclear, y la profecía bíblica dice que vendrá. Y todas las evidencias demuestran que ella se presentará mucho antes de lo que podemos pensar. Ella creará una espesa capa de humo y polvo que cubrirá toda la tierra y que virtualmente opacará al sol hasta llegar a producir lo que se conoce como un invierno nuclear. Será entonces imposible cultivar los granos o los alimentos. No solamente hay pronósticos de que quizá entre 1,5 billones y 2 o 3 billones de personas serán muertas por las primeras explosiones nucleares, sino que también después de ello será imposible cultivar algún alimento, lo cual significaría que en un corto periodo de tiempo se borraría todo vestigio de vida humana sobre la faz de la tierra. Han pasado varios meses desde la vez que reportamos acerca de cómo los científicos nucleares habían adelantado el reloj fatídico en 1 minuto. He mencionado esto en varias ocasiones en la televisión y lo he mencionado aquí también anteriormente. Lo adelantaron de los 4 hasta los 3 minutos antes de la medianoche, y la medianoche es la tragedia. Es el fin de la civilización tal como la conocemos. Yo creo que estamos viviendo descuidadamente, hermanos. Hemos tenido recientemente una conferencia especial en Londres acerca de la producción de la pura verdad, y hemos estado ocupados especialmente en lo que concierne a la circulación de la pura verdad al otro lado del Atlántico en Europa. Hemos estado teniendo un tremendo incremento en la circulación, de tal manera que nuestro personal en el departamento de producción están preocupados, no porque la circulación de la pura verdad esté disminuyendo, sino porque está aumentando. Y si nosotros añadimos otro 500,000 o quizá otro 1,000,000 a la circulación de la pura verdad, también añadiríamos millones de dólares al costo de operar el trabajo de Dios y de publicar la pura verdad. La pura verdad se ha convertido en algo mucho mayor de lo que yo creo muchos de nosotros comprendemos. De las revistas más conocidas, tales como Selecciones del Reader Digest y como la revista, no me acuerdo ahora de su nombre, no entiendo por qué ese nombre de la revista no viene a mi mente cuando trato de recordarlo. National Geographic. En los Estados Unidos quizás se encuentran las 3 o 4 revistas con mayor circulación en el mundo de esa clase de revistas. Yo creo que hay otras revistas con una mayor circulación, pero de las cuales nunca pensamos, nunca oímos hablar y no sabemos mucho. Somos considerablemente mayores en circulación que Time, Newsweek o United States News, mayores que otras revistas populares en los Estados Unidos. Estamos alcanzando 1 de cada 20 hogares en los Estados Unidos, además de una enorme circulación en todos los países de la tierra. En el último reporte que he recibido dice que solamente 2 naciones en toda la tierra no la están recibiendo. El Evangelio está yendo al mundo, y el Evangelio ahora, el Evangelio del Reino de Dios, ha sido declarado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Los 2 países todavía no alcanzados están bajo el dominio comunista y son naciones cautivas, como usted podría llamarlas. Ellas son Laos y Camboya. De tal manera que la situación es bastante seria. Nuestros hombres que están localizados allí dicen que la crisis económica está realmente afectando a Europa. Es una cosa bastante seria, y todos los líderes del gobierno en Europa desean ver que el presidente Reagan sea reelegido. Pero el pueblo de Europa no quiere al presidente Reagan,
Y también parece que ellos no quieren a la señora Thatcher en Inglaterra. En la Europa continental se ha incrementado notablemente la adversión y hostilidad contra los Estados Unidos y la Gran Bretaña. Y ello está estrictamente de acuerdo con la profecía bíblica. Precisamente lo que Dios ha dicho. De tal manera que yo deseo decirles que nuestros propios hombres del personal, al evaluar la actual situación, consideran que nosotros quizás no tengamos más que solamente un año más para alcanzar a las gentes en Europa, África y Asia con el Evangelio. Estamos llegando justamente muy cerca al fin. Y yo me pregunto si no estamos durmiendo aquí y si no nos damos cuenta que el tiempo es muy precioso y que el tiempo se nos está acabando. Creo que es tiempo de que nosotros regresemos a estudiar la profecía bíblica, que nosotros veamos dónde estamos ahora, dónde nos encontramos y qué sucederá de ahora en adelante. Como ustedes saben, cerca de la tercera parte de la Biblia es historia, naturalmente, de lo que ha acontecido en el pasado, y es la historia de Israel y de otras naciones en la medida en que ellas vienen a estar en contacto con Israel. De tal manera que es la historia de naciones y de gobiernos en este mundo. El tema completo es acerca del gobierno. Dios tiene un gobierno, Él estableció un gobierno en esta tierra y colocó a un superarcángel en este trono cuyo nombre fue Lucifer, un querubín. Lucifer fue perfecto desde el día en que Dios lo creó hasta el día en que la iniquidad o rebelión contra la autoridad fue encontrado en él. Y él se tornó contra Dios y dijo, yo ascenderé al cielo y voy a exaltar mi trono. Su trono estaba aquí en la tierra. Voy a exaltarme sobre Dios y sobre las estrellas, los ángeles de Dios. En otras palabras, yo voy a ser el más alto, voy a tomar posesión del universo. Él estaba rigiendo esta pequeña tierra, la cual es solamente un grano de polvo en comparación con todos los planetas, los soles y las estrellas que componen el vasto universo. De tal manera que Él está todavía en ese trono. Nosotros sabemos que en la historia que Dios primero creó un hombre. Él no estaba completo. Dios no terminó la creación instantáneamente. De tal manera que Dios tomó del hombre una de sus costillas y de ella creó a una mujer. Y después de ello el hombre fue completo físicamente. Él no estaba completo como Dios lo creó primero, pero todavía no estaba completo mental y espiritualmente, y solamente tenía una vida físico-química temporal. Pero Dios le ofreció vida eterna, y con la vida eterna estaba el carácter de Dios, el conocimiento de Dios, la revelación del conocimiento de Dios por parte de Dios, y las leyes de Dios, y el Espíritu de Dios, y la mente de Dios para abrirle su mente a las cosas de Dios, y a la clase de carácter y justicia de Dios. El hombre rechazó eso, y tomó para sí mismo el conocimiento del bien y del mal. De tal manera que Dios cortó el acceso al árbol de la vida, y toda la civilización se ha construido sobre esta tierra. Y Satanás es aquel que engañó a Eva e hizo que ella tomara del fruto prohibido. Y Adán hizo lo mismo. Y todo el mundo ha ido por el mismo camino desde entonces, pensando que ellos están haciendo sus propias cosas, cuando la verdad es que ellos han sido engañados y dirigidos por Satanás. De tal manera que nosotros leemos en el capítulo 12 del Apocalipsis que todas las naciones han sido engañadas por Satanás el diablo. Y esa es la clase de gobierno en todas las diferentes naciones. Los hombres pensando que ellos están haciendo sus propios gobiernos, su propia clase de sociedad, su propia civilización. Y nosotros hemos nacido dentro de ese tipo de civilización muy cerca a su final. Dios ha permitido 6,000 años para esa civilización y esos 6,000 años están a punto de terminarse. De cualquier manera que usted lo vea, ello no podrá ir tal cual yo lo veo y pasar del año 1996. Y nosotros estamos ahora en el año 84. No será algo muy lejano.
Muchos de ustedes no tienen tanta edad como yo y no se dan cuenta cuán rápido los días, los meses y los años pueden pasar. Ello no será muy lejano, créanmelo. De tal manera que cerca de la tercera parte de la Biblia es también profecía, prediciendo el futuro. Y profecía es simplemente historia escrita por anticipado antes de que llegue a ocurrir. La otra tercera parte de la Biblia está devotada a decirnos el propósito de Dios, la justicia de Dios, los planes de Dios para llevar a cabo su propósito y las instrucciones de Dios en carácter y en la forma correcta de vivir, en el programa de Dios, en el plan de Dios de salvación. Las iglesias de este mundo usan quizá no más de 1 a 2% de la Biblia. Ellos nunca citan más de 1 a 2% de los varios versículos o partes de la Biblia. Yo no sé si ustedes se dan cuenta de ello o no. Ahora bien, quiero ahora comenzar un estudio bíblico acerca de lo que está profetizado para el mundo entero. En segundo lugar, de lo que está profetizado para los Estados Unidos y para la Gran Bretaña como naciones. En tercer lugar, de lo que está profetizado para nosotros como la Iglesia de Dios. Y espero darles a ustedes en una suerte o en una forma de orden cronológico. No voy a tener tiempo para brindarles todo, pero deseo darles por lo menos el resumen y cubrirlo en una manera como nunca se ha realizado antes aquí en esta iglesia. En primer lugar, ¿en dónde nos encontramos ahora mismo en el panorama de la profecía bíblica? Ahora mismo estamos en el punto que Jesucristo explicó que sucedería en una profecía escrita en el capítulo 24 de Mateo. Ustedes ya la habrán escuchado una y otra vez. Sus discípulos habían pedido una señal de su segunda venida y del fin del mundo, o el fin de la civilización tal como la conocemos. El fin de este mundo de Satanás y la venida de Jesucristo y del mundo del mañana, o del reino de Dios, el cual es el gobierno que entonces regirá sobre el mundo. Porque este mundo, sea que nosotros lo comprendamos o no, ha sido regiendo por Satanás y sus demonios. En el capítulo 6 del libro de Efesios usted puede leer que estamos luchando con muchos problemas y dificultades en este mundo, pero no estamos luchando contra gente, o no estamos luchando, como dice la versión de Reina Valera, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y Satanás y sus demonios son los regidores reales de este mundo. Ustedes saben que he estado pensando hoy cuál es el estado mental de la persona promedio. ¿Qué ellos están constantemente pensando? ¿Qué está en sus mentes? ¿Cuál es su actitud o qué llena sus mentes? Bien, lo que llena la mente de las personas en promedio es lo que ellos ven de otras personas. Lo que ellos ven de las cosas, edificios interiores, autopistas, puentes, todas las cosas que han sido construidas por el hombre y que han formado las ciudades y los países, al igual que la gente y las cosas que ellos realizan. Eso es lo que ellos ven en la televisión. Esas cosas son las que ellos piensan. Ellos piensan acerca de las cosas que ellos ven, que son físicas, que ellos ven con sus ojos, que escuchan con sus oídos, que gustan con su boca, que huelen con su nariz, o que pueden sentir y tocar. Ellos no parecen saber nada del mundo espiritual, el cual es invisible a ellos. Y ellos no ven, y no pueden oír, no pueden sentir, no pueden tocar. Pero que todavía los está realmente dirigiendo y colocando en sus mentes pensamientos, impresiones y todas otras cosas. Ellos no piensan acerca de eso. Usted habla con alguien así y le dice en términos acusativos: usted ni siquiera cree en Dios, ¿no es así? Y esa persona estará enfadada con usted y le contestará: yo sí creo en Dios, pero ellos realmente no creen. Usted lo sabe.
Realmente, ¿quién y qué es Dios? Ellos no lo saben. ¿Es Dios real para ellos? No, no lo es. ¿Piensan ellos acerca de Dios? No, realmente no lo hacen. Usted comienza a mencionar a Dios y ellos empiezan a sentirse incómodos y desean escabullirse. Hermanos, esto nos hace pensar acerca de qué debe haber en las mentes de cada uno de nosotros en la iglesia de Dios, si es que estamos convertidos, como creemos que lo estamos, y tenemos el Espíritu de Dios. Pues nosotros tenemos en la mente las mismas cosas que ellos tienen, en la forma como vemos las cosas, pero las vemos con una luz diferente, y estamos conscientes de Dios, y para nosotros Dios es real. Nosotros no lo vemos, sabemos, a pesar de que no lo vemos, pero que Él tiene la misma imagen y semejanza nuestra. Tiene 2 ojos y 2 oídos, tiene una boca y una nariz, tiene manos y pies, tiene dedos y piernas. Él escucha y ve y tiene una mente suprema. Pero Dios está compuesto de espíritu. Y como grandioso espíritu, Él tiene todo el poder, todo el poder. Él hizo que existiera la materia, los grandes soles y soles de soles, muchísimas veces mayores que nuestro propio sol. Y nuestro sol es tan grande comparado con nuestra tierra, es como una monstruosa bola en comparación con una pequeñita arveja. Y otros soles son muchas veces ese tamaño. Y Dios tiene la habilidad de producir todo ello. Y no solo ello, sino que Dios tiene la mente que diseñó todo lo que usted puede ver, todos los animales, todas las plantas. Diseñó las diferencias que existen entre una hoja de un roble y la hoja de un árbol de arce. La diferencia entre un caballo y una vaca, entre los animales. Diseñó el cuerpo humano y la mente humana. El hombre fue hecho para que viniera a adquirir la imagen de Dios en carácter y también en la semejanza de Dios, esto es, en su forma y apariencia. Dios es nuestro potencial Padre. Él nos creó del polvo de la tierra, de la materia, pero Dios desea que nosotros nos convirtamos en sus hijos. Cuando Adán rechazó a Dios, Dios cortó el acceso al Espíritu de Dios por medio del cual podemos ser engendrados como sus hijos hasta que Jesucristo, el segundo Adán, viniese. E incluso cuando Cristo vino, Él dijo, edificaré mi iglesia, pero incluso también dijo, ningún hombre puede venir a mí, esto es, venir a la iglesia. Eso es lo que Él quiso decir, excepto que el Padre que me envió le trajere. Dios mismo ha cortado a la humanidad de sí mismo. Recuerde que ellos han sido cortados de Dios, a quien nosotros conocemos como el Padre. Ellos no fueron realmente cortados de aquel que nosotros conocemos como el Dios del Antiguo Testamento, y que en la lengua hebrea es llamado Yahvé, el cual usted usualmente puede leer como el Señor o el Señor Dios en la Biblia, especialmente en la versión del Rey Jaime. En la versión de Moffat se le nombra el Eterno o el Eterno Dios, o el Señor Eterno en algunos casos. Pero ellos fueron cortados de Dios, y Jesús vino a revelar al Padre y a reconciliarnos con el Padre. Y es con Dios el Padre que nosotros necesitamos ser reconciliados. Si ustedes se detienen a pensar, hermanos, las iglesias de este mundo, las iglesias protestantes, por ejemplo, no hablan mucho acerca de Dios, ni acerca de ser reconciliados con Dios. Es solamente acerca de Jesús. Y ellos creen que todo el mundo tiene acceso a Jesús. Y Jesús mismo dice que nadie puede venir a Él a menos que Dios el Padre le trajere. Y en Apocalipsis 12 y el versículo 9, usted encuentra que todos ellos están engañados. Y como dice un dicho que no está en la Biblia, pero que es un dicho que dice que el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones. Y el hombre muchas veces ha sido engañado. El hombre escogió el árbol del bien y del mal. Hay un bien humano que es el bien de un nivel más bajo que el bien divino, o el bien de Dios. Ese bien solo llega a través del Espíritu Santo. Y hay millones y millones que están tan engañados que no conocen. Y ellos viven en este mundo,
Ahora bien, nosotros también vivimos en el mundo, pero no formamos parte con el mundo. Porque en nuestras mentes está la conciencia de Dios y del hecho de que existe un diablo y demonios, y de que hay ángeles, y de que Miguel es un superarcángel designado para protegernos y cuidarnos, al igual que otros ángeles bajo él, y que los ángeles son una suerte de guardianes o protectores de nosotros, quienes hemos sido reconciliados para con Dios. Bien, sigamos más adelante. Ahora mismo, ¿dónde nos encontramos? En Mateo 24 y en el versículo 14, Jesús dijo, bueno, yo sé esta escritura de memoria, creo que no la tengo anotada aquí. ¿Sabe usted que ahora tengo que anotar las escrituras en un tipo de letra mayor que cualquier Biblia puede tener? Y aún así necesito utilizar una lupa para poder leer lo que escribo. Pero sin embargo, ¿sabe usted algo? A veces una incapacidad física es una buena cosa con la cual nosotros nos podemos llevar muy bien. Es cuestión de encontrar el camino alrededor del obstáculo. Y eso es lo que yo he tenido que realizar durante toda mi vida, encontrar el camino alrededor de muchos obstáculos. Y las dificultades con la vista es uno de mis obstáculos recientes. Pero nosotros siempre encontramos el camino alrededor de ellos y podemos continuar como si nada. Y en Mateo 24:14 leemos, y será predicado este evangelio del reino de Dios en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Hermanos, ello ha sucedido. Y ello ha sucedido a través de esta obra y a través del programa de televisión y a través de la pura verdad y a través de otra literatura. Tome por ejemplo el libro La llave maestra de la profecía. Más de 3,5 millones de personas han escrito solicitando tan solo ese libro y lo han recibido. También he tenido algunos accesos de tos. Ahora bien, Jesús estaba contestando a una pregunta hecha por sus discípulos. Ellos habían estado en el templo y ahora se encontraban fuera del templo, y ellos le estaban señalando a Jesús los edificios del templo, puesto que eran más de un edificio, y luego más tarde ellos se encontraban en el Monte de los Olivos, y allí vinieron a Jesús, como usted lo puede leer en la versión de Marcos, en el capítulo 13 de Marcos, y como se lee en Mateo 24 y versículo 3, y estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Él les dijo que los edificios del templo serían destruidos, que serían derribados y no quedaría allí piedra sobre piedra que no sería derribada. Ellos le preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas? Y luego le preguntaron qué señales habría de su venida y del fin del siglo, el fin de esta era, el fin de este mundo de Satanás. Ahora bien, ellos pensaban que el fin del siglo o de esta era vendría al mismo tiempo. Ellos pensaban que ocurriría en el transcurso de sus vidas. Todos los discípulos creyeron eso. Incluso los apóstoles originales creyeron eso. Ellos estaban equivocados, pero lo creyeron. Jesús continuó hablándoles. En el versículo 14 leemos, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora bien, Jesús les había dicho en los versículos 4 y 5, mirad que nadie os engañe. Eso era algo que iba a suceder durante el tiempo de la vida de sus discípulos, y que de hecho sucedió en el año 70 de nuestra era, durante el tiempo en que ellos vivieron. Ello fue cerca del año 30 o 31 de nuestra era que Jesús les estaba mencionando esto. Probablemente el año 31. Y él les dijo, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Ellos vendrían predicando que Jesús era el Cristo, pero no estarían predicando su evangelio. Ellos irían a tener otro evangelio. Irían a predicar otro evangelio acerca de Jesucristo, acerca de la persona de Cristo. Justamente crea en Cristo y Jesús lo ama. Eso es lo que ellos están predicando hasta hoy en día. Los protestantes están predicando eso. Usted prende su televisor o radio para escuchar algún programa religioso y solo oirá, Dios lo ama, Jesús lo ama, y nosotros queremos hablarle a la gente acerca de Jesús. Nosotros debemos hablarle de Jesús, de que Jesús murió por ellos y de que Jesús lo ama. Y eso es todo lo que ellos tienen.
Eso es todo el mensaje. Pero Jesús vino con un mensaje de Dios acerca del reino de Dios, el gobierno de Dios, el carácter de Dios y de que todos podemos llegar a nacer de Dios y convertirnos en Dios tal como Dios es Dios. Y ustedes no escuchan nada de ello en las iglesias de hoy en día. Ese es el evangelio, mis hermanos. Luego él continuó hablándoles. Luego de mencionarles las señales de su venida en el versículo 21, les dijo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen cortados, nadie sería salva, mas por causa escogidos, aquellos días serán acortados. Hermanos, nosotros somos los, no por causa del mundo, mas por causa de los escogidos, aquellos que Dios ha llamado y que pudieron venir a Jesús y que Jesús ha reconciliado con Dios el Padre. La muerte de Jesús no nos salva. Usted no es salvo por la sangre de Jesús. Usted es reconciliado para con Dios el Padre por medio de la sangre de Jesús. Y entonces, si usted cree, recibirá el Espíritu Santo de Dios el Padre, y ese es el regalo de vida eterna, esa es su salvación. Y las iglesias de este mundo no comprenden esto. Ahora bien, ese tiempo de grandes dolores es aquel conocido como la gran tribulación. Y todas las iglesias alrededor, las iglesias protestantes, hablan de la gran tribulación. Y ellos piensan que la gran tribulación es un castigo enviado por Dios. No lo entienden. Y ellos dicen que la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación, que la iglesia no pasará por ella, que la iglesia se irá al cielo. Y ellos tienen la costumbre de decir que Jesús primero vendrá por su esposa y la tomará al cielo, esto es, a la iglesia. Y ellos creen que todos ellos irán al cielo. Y acerca de la gran tribulación, algunos creen que durará 1 año, otros que durará 3 años y medio, otros que serán 7 años. Los adventistas del séptimo día creen que durará 1000 años y que luego Jesús regresará con su esposa después de haber permanecido allí en el cielo. Yo no entiendo por qué ellos querrán regresar a esta terrible tierra luego de haber estado allí en el cielo durante todo ese tiempo. Pero aparentemente esa es la forma como ellos enseñan esas cosas. Ahora bien, esa será la gran tribulación. Más adelante leeré a otras escrituras acerca de ella. Pero continuando en Mateo 24 y versículo 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ¿cuál será la siguiente cosa? Ahora mismo estamos ante la puerta de entrada de la gran tribulación. Como prueba de ello, usted puede decir que ya hemos tenido algunos comienzos reales de ella. Pero ellos son tan solo los nubarrones que preceden a la tormenta, no realmente la gran tribulación misma, todavía. Pero está prácticamente enfrente de nosotros ahora. El tiempo es ahora peor de lo que nunca ha estado antes en la historia del mundo. Ahora bien, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Y yo me pregunto si este invierno nuclear del que se está hablando pudiera ser esto. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, ¿qué? En ese tiempo, o inmediatamente después, entonces aparecerá algo que ellos ven ahora. La señal del Hijo del Hombre en el cielo. Esto es la señal de Cristo en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán. Note que ellos verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. La segunda venida de Jesucristo para regir. A continuación quiero ir a Joel 2:31 y quiero demostrarles que la gran tribulación no es el día del Señor. El día del Señor es un tiempo de plagas que el Dios enviará. Los protestantes piensan que la gran tribulación consiste en las plagas que Dios enviará. Deseo que usted note en Joel 2:31 que la gran tribulación es algo totalmente diferente.
Dice aquí en Mateo que el sol se oscurecerá, y en Joel dice que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso del Eterno. Ahora bien, inmediatamente después de la gran tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Pero ello será antes del día grande y espantoso del Eterno. Se refiere a una suerte de preludio. El día del Eterno es antes de la segunda venida de Jesucristo y hasta el tiempo mismo de la venida de Cristo. Son plagas que serán derramadas sobre Babilonia y sus hijas prostitutas. Y Babilonia es simplemente la iglesia que salió de la original religión de los misterios de Babilonia, y la cual es llamada la Iglesia Católica Romana hoy en día, si desea saberlo. Y usted puede adivinar cuáles son y dónde están sus hijas prostitutas. Ahora bien, deseo que usted note que primero habrá una gran tribulación. Esta vendrá después de que el Evangelio del Reino de Dios se haya predicado en todo el mundo. Por 1900 años el Evangelio del Reino de Dios no fue predicado. Ellos han predicado que Jesús fue el Cristo. Tienen un mensaje acerca de Cristo. Le hablan a la gente acerca de cómo Jesús, pero ellos no han predicado su mensaje. Y hermano, yo no deseo decir nada presumido, pero es un hecho, y ello ha sucedido. No es algo que yo diga que haré o que va a suceder, sino que es algo que efectivamente ha sucedido. Ese Evangelio del Reino de Dios ha llegado a todo el mundo. Y no existe ninguna otra voz que lo haya proclamado a todo el mundo, y ello es algo que nadie lo puede contradecir. Ello ha sucedido. Ahora bien, la próxima cosa será la gran tribulación. Después de ella vendrá el día del Eterno. Ahora bien, déjenme darle la misma cosa en una profecía en Daniel. Los capítulos 10, 11 y 12 de Daniel hablan acerca de profecía. El capítulo 10 es una forma de preludio. El capítulo 11 es la profecía principal. Y el capítulo 12 es la conclusión. Y los capítulos 10, 11 y 12, todos van juntos. Ahora bien, en el capítulo 11 y el versículo 40 dice, pero al cabo del tiempo sucederán ciertas cosas, y esos versículos continúan hasta llegar al capítulo 12, y el capítulo 12 continúa hablando del tiempo del fin. Y dice allí en el versículo 1, en aquel tiempo, esto es en el tiempo del fin, en el cual estamos nosotros ahora, se levantará Miguel. Note que Miguel es un arcángel. Se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Esto es de Israel, y nosotros sabemos que nosotros somos los pueblos británicos. Naturalmente ello incluye los canadienses, los australianos, neozelandeses y otras regiones, como gran parte de Sudáfrica. Miguel es nuestro príncipe o nuestro arcángel, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. ¿Qué tiempo de angustia? Cual nunca fue desde que hubo gente. La misma cosa como leíamos en Mateo 24, en la profecía de Jesús. Exactamente la misma cosa, y no puede haber dos veces tiempos tales como nunca lo habían sido antes, ni nunca lo serían. Hasta entonces, pero en aquel tiempo, entonces ¿qué en aquel tiempo? Será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y el versículo 2, ese fue el versículo 1, versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, esto es de los muertos, serán despertados en la resurrección, unos para vida eterna. No voy a leer el resto porque ello no ocurrirá sino hasta 1000 años más tarde. Pero unos para vida eterna. Esa es la resurrección a la segunda venida de Jesucristo. Ahora déjenme darle otra profecía que dice idénticamente la misma cosa. Todas hablan de ello. En Mateo 24, Daniel 12 y ahora Apocalipsis 12. Y note la similitud Daniel 12 y Apocalipsis capítulo 12. Comenzando por el versículo 7 de Apocalipsis. Y esto es después de la época medieval. El capítulo 12 de Apocalipsis cubre Israel, el Israel de la antigüedad, el nacimiento de Jesucristo, y luego la época medieval o Edad Media, y luego llegamos con el versículo 7 hasta el tiempo presente. Después hubo, está escrito allí en tiempo pasado, pero debería decir, habrá
Una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles. Ahora bien, recuerde que en Daniel leíamos que Miguel se levantará contra alguien y que será tiempo de angustia, cual nunca lo ha sido. Ahora bien, note aquí que Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, quienes son los demonios, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, fuera del cielo, porque él perdió esa batalla contra Miguel. La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. De tal manera que aquí se describe en el lenguaje claro quién es este gran dragón. Satanás el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Él fue lanzado fuera y sus ángeles, los cuales son sus demonios, fueron lanzados fuera con él. Esto lo lee allí al final del versículo 9. De tal manera que la gran tribulación será causada por Satanás. Si usted lee el resto de ello, verá que Satanás es la causa real de la tribulación. Esto es en uno de los versículos más adelante. Yo no tengo copiados esos versículos, de tal manera que no los voy a leer. Usted los puede leer allí en la Biblia y verá que toda la angustia ha sido causada por Satanás y por el pecado en el mundo y por la influencia de Satanás. La tribulación que acontecerá en toda la tierra. Ahora bien, la gran tribulación será causada por Satanás y por las maldades del mundo. La gran tribulación es en toda la tierra. Ya les he demostrado lo que irá a suceder al mundo entero. Vamos ahora a ver qué es lo que irá a acontecer a nuestras gentes. Pues también será un tiempo de angustia para Jacob, y nosotros somos Jacob. El anciano Jacob, antes de morir en Egipto, hizo que le trajesen delante de él a los hijos de José, Efraín y Manasés. Y él colocó sus manos sobre ellos y dijo, sea mi nombre de Jacob perpetuado en ellos. Ahora bien, su nombre fue cambiado a Israel, de tal manera que su nombre es Jacob y su nombre es también Israel. Y los descendientes de Efraín y Manasés, si usted lee el libro, la llave maestra de la profecía, podrá ver como algo absolutamente comprobado de que se trata de los Estados Unidos y la Gran Bretaña. Gran Bretaña es Efraín y los Estados Unidos es Manasés. Y nosotros somos Jacob. Ahora bien, note que la gran tribulación es especialmente sobre nosotros. Déjenme ver, eso está primariamente en el capítulo 30 de Jeremías. Llegaré a ese punto un poco más tarde. Pero veamos ahora profecías con relación a los Estados Unidos y la Gran Bretaña. Primero que todo, deseo darles algo acerca de Israel, pero que se refiere igualmente a los Estados Unidos y la Gran Bretaña. Levítico 26 acerca de Israel, el Israel de la antigüedad y el Israel del futuro a nuestro tiempo. Ahora bien, en Levítico 26 y versículo 1, no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua. Y guardad mis días de reposo. Nótese que esta es una orden. Y tened en reverencia mi santuario. Yo soy el Eterno. Si anduviereis. Note que aquí hay un gran sí. Una palabra muy corta, pero muy importante en el idioma español. Si anduviereis en mis decretos, y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y yo daré paz en la tierra. Continuando más adelante, pero, ese es un sí. Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, los cuales incluyen el guardar el día sábado, y si desdeñareis mis decretos, esto es, sus leyes nacionales, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, mis mandamientos, mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura.
que consuman los ojos y atormenten el alma. Y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Ellos serían tomados cautivos si lo fueron, y pondré mi rostro contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos. Ellos efectivamente fueron tomados en cautividad y perdieron la guerra. Desde 721 hasta 718 antes de nuestra era, Israel fue conquistado y llevado prisionero a Asiria. Y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros. Y ellos fueron conquistados por Shalmaneser, el rey de Asiria, y los asirios reinaron sobre ellos. Y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. De tal manera que Dios los castigaría, y Él lo hizo. Ello fue ya allá atrás, 700 años antes de Jesucristo. Ahora bien, habían de ser castigados 7 tiempos, y un tiempo es el equivalente a un año en la Biblia, y en la profecía es 360 días en un año, cada día viniendo a ser un año por cumplirse. Ello significa un total de 2520 años. Y Dios iría a retener durante 2520 años la promesa que Él hizo. Ahora bien, Dios no podría retener la promesa por siempre, porque Él había prometido estas bendiciones incondicionalmente a Abraham, 400 años antes de que Israel fuese sacado de la cautividad de Egipto. Y Dios habría de retenerla, pero iría a cumplirla 2520 años más tarde. Y todos esos años se contarían a partir de la época comprendida entre 721 y 718 antes de nuestra era. Y 2520 años más tarde venimos a ver con los años 1800 y 1803 de nuestra era. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo. Y esto es luego del castigo de 7 veces más. Y Dios ha quebrantado la soberbia de nuestro orgullo. Y los Estados Unidos han ganado ya la última guerra que jamás pudiesen ganar. Escuche con atención, hermanos. Los Estados Unidos han ganado su última guerra. No volveremos a ganar ya más. Dios ganó la Primera Guerra Mundial por nosotros, y luego la Segunda Guerra Mundial, pero Él no ganó la Guerra de Corea por nosotros, y tampoco la Guerra de Vietnam, y no va a ganar por nosotros en Centroamérica, y no ganó por nosotros cuando tratamos de enviar una tropa de combate para rescatar a los norteamericanos cautivos en Irán. Eso fue hace ya más de 3 o 4 años. Ellos sufrieron una derrota terrible. Pero, ¿qué acerca de nuestra nación en la profecía que está por cumplirse en nuestros días? Déjenme leerles una profecía en el libro del profeta Miqueas. Miqueas, capítulo 5, y comenzando con el versículo 8. Asimismo el remanente de Jacob. Ahora bien, recuerde que nosotros somos Jacob. El remanente es la última generación, llegando hasta nuestro tiempo ahora. Este no es el Israel de la antigüedad 700 años antes del tiempo de Cristo. Este es el tiempo de hoy en día. El remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva. ¿Han acaso los judíos venido a ser como un león en comparación con las naciones en el mundo? ¿Son ellos? No. Pero ¿han los Estados Unidos y la Gran Bretaña venido a ser como un león en comparación con otras naciones? Ciertamente que ha sido así, porque después de 2520 años las bendiciones de Dios comenzaron a ser derramadas. Ello es a partir de los años 1800 y 1804. En 1800 Londres de improviso se vino a convertir en el núcleo financiero del mundo, y en 1804 se adquirieron los territorios de Luisiana, los cuales vinieron a formar parte de los Estados Unidos, y ello fue todos los territorios del Medio Oeste que fueron añadidos a las 13 colonias
naciones originales, y nosotros realmente nos constituimos. Por primera vez vinimos a tener la riqueza que comenzó a convertirnos en una gran nación, y para el fin de la Primera Guerra Mundial los Estados Unidos y la Gran Bretaña poseían y controlaban más de 2/3 y casi 3/4 de toda la riqueza de los cultivos y minerales de todo el mundo. Y todas las otras naciones, China con su billón de personas, y la India con cerca de 1 billón, más de 3/4 parte de 1 billón de habitantes, y la Unión Soviética con la cual es la tercera nación más grande en el mundo, y Japón, e Indonesia, y otros países que tienen vastas poblaciones, y todas las naciones de Europa, Alemania y Francia, España, Portugal, Italia, todas las naciones del mundo juntas, tenían tan solo un poco más de 1/4 parte, y menos de 1/3 parte de la riqueza de la tierra. Y nuestras dos naciones las poseían. Nosotros tuvimos las puertas del mar del mundo entero, y las hemos perdido. Y la Gran Bretaña ya ha perdido su imperio mundial. Ahora deseo mostrarles en profecía lo que dice Dios que haría con Gran Bretaña y con los Estados Unidos después de que nosotros hubiéramos adquirido esa inmensa riqueza, la cual Dios prometió a Abraham y la cual nos dio. Y el remanente de Jacob, esto es la última generación a la cual hemos llegado ahora mismo en nuestros días, en el siglo XX, será entre las naciones en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro del león entre las manadas de las ovejas. ¿Qué puede hacer un león joven a pequeñas ovejas y corderos? El cual si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escape. Nosotros estuvimos conquistando a cada nación y estuvimos ganando cada guerra durante algún tiempo, pero no hemos servido a Dios. Imprimimos en nuestro dinero la frase "en Dios confiamos", pero no confiamos en Dios. Esto es, la nación no confía en Dios. Yo espero que nosotros en la iglesia sí confiemos en Dios. Cuando yo dije nosotros, me estaba refiriendo a la nación. Y esta nación ha estado produciendo la maldad en todas las formas posibles. Homosexualidad, las mujeres han comenzado a dirigirlo todo, toda clase de maldad, música pervertida, todo pervertido. La familia se ha desmoronado, el sexo es rampante por doquier, drogadicción, el crimen se ha incrementado, y estamos experimentando con lo más perverso imaginable. Drogas, música corrompida y todas las cosas en nuestro sistema de vida norteamericano. Es un olor fétido a la nariz del Dios Altísimo. Y Dios va a castigar a nuestra nación. Y es mejor que despertemos. Pero hermanos, nosotros en la iglesia no tenemos por qué ser castigados con ellos. Pero la nación va a ser castigada. Y muy pronto ahora. Tu mano se alzará sobre tus enemigos, y todos tus adversarios serán destruidos. Y ello ha acontecido. Pero no hemos llegado al fin de esta profecía todavía. Pero ahora escuchen, acontecerá en aquel día, en el día en que nosotros seamos fuertes, en el día cuando estemos ganando todas las guerras, en el día en que tengamos toda la riqueza. En aquel día, dice el Eterno, haré significa que será Dios el que haré matar tus caballos. La versión Mofat dice, tus caballos de guerra. En otras palabras, nuestras fortificaciones y armamentos. Haré matar tus caballos de en medio de ti, y haré destruir tus carros. Y ellos usaban carros para la guerra en esos días cuando este pasaje fue escrito. En otras palabras, se habla aquí de implementos de guerra y cosas similares. Haré también destruir las ciudades de tu tierra. Y ya demostraré un poco más tarde que nuestras ciudades irán a ser destruidas por medio de una guerra nuclear. Y ninguna otra cosa podía destruirlas. Esto no se puede referir a los judíos, puesto que ellos nunca han alcanzado tal prosperidad. Ellos nunca han sido como leones en medio de las otras naciones. Nosotros lo hemos sido. Y esto prueba de manera absoluta lo que está escrito en el libro La llave maestra de la profecía. Y arruinaré todas tus fortalezas, esto es las fortificaciones y las bases militares. Asimismo, esto es Dios, destruiré de tu mano las hechicerías
y no se hallarán en ti agoreros. Y aquí se está refiriendo a cosas como la astrología y otras cosas parecidas. Y déjenme aquí hacer una pausa para decir que según las estadísticas en los Estados Unidos, más de un 30% de los adultos están basando sus decisiones, negocios y todo lo demás en la astrología hoy en día. Y entre los jóvenes, más de un 40% están siguiendo hoy en día a la astrología en este país. Esto le da a ustedes una idea de por dónde estamos atravesando, de lo que Dios dice como castigo y de lo que va a caer sobre nuestra tierra. Ahora bien, versículo 13, y haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti. Usted puede ir a cualquier iglesia católica romana y encontrará estas imágenes. Y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Ellos adoran cosas materiales que construye la mano del hombre y las máquinas humanas. Naturalmente las manos humanas construyen las máquinas y las máquinas hacen otras cosas. Arrancaré tus imágenes de acera de en medio de ti y destruiré tus ciudades. Nuestras ciudades han de ser destruidas. Más adelante mostraré otras profecías que dicen la misma cosa. Y con ira y con furor haré, esto es Dios, haré venganza entre las naciones que no obedecieron. Y aquí está hablando de las 7 últimas plagas, y los que no obedecieron se está refiriendo también a las otras naciones. Ahora vamos a pasar a Jeremías, una profecía allí en Jeremías 25, y en el versículo 31, llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque el Eterno tiene juicio contra las naciones. Esto es el mundo entero. Pero naciones también muchas veces en profecía se refiere a las naciones de Israel. Él alegará contra toda carne, porque ellos han estado pecando. Dios está alegando a través del programa de televisión El Mundo del Mañana, a través de la pura verdad. Nosotros estamos tratando de mostrarles a la gente sus pecados. Dios dice, clama a voz en cuello, no te detengas. Mostrad a mi pueblo su transgresión. Nosotros hemos estado haciendo esto, hermanos. Y hemos estado yendo a todas las naciones en esta tierra. Entregará a los impíos a espada, dice el Eterno. La espada hoy en día es guerra nuclear. Así ha dicho el Eterno de los ejércitos. He aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los confines de la tierra. De aquí pasemos a Jeremías capítulo 30 para leer otra profecía. Y deseo que usted note cómo esta se acopla con las anteriores. Versículo 5. Porque así ha dicho el Eterno, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz. Porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como una mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros, por los terrores que vendrán. Ustedes van a ver ello en los próximos 1, 2 o 3 años. Muy pronto ahora. Estamos llegando ahora directamente a ese tiempo. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Les he estado hablando de un tiempo de angustia el cual nunca ha sucedido desde que han existido las naciones. Pues bien, aquí se está hablando de aquel día otra vez. Deseo que usted se dé cuenta de que aquí se está hablando especialmente de Israel. Lo remarco para que usted lo recuerde. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él.
Tiempo de angustia para Jacob. Y nosotros somos Jacob. Es un tiempo de angustia contra los Estados Unidos e Inglaterra. Y Europa se está preparando para levantarse contra nosotros. Y Europa se reunificará. Y ellos formarán un nuevo imperio, una nueva nación, políticamente, con una misma moneda, una sola fuerza militar, un gobierno. Ellos tienen un enorme edificio en Bruselas. Yo he estado en ese lugar. Y he hablado con el arquitecto de esta Europa venidera. Y él ha estado de visita aquí y ha hablado a ustedes, hermanos, desde esta misma plataforma donde me encuentro ahora. Y ellos han estado trabajando con furia para llevar a cabo dicha unificación. Él conocía que yo sabía algo acerca de estas cosas que sucederán. Y él planeó casi con 6 meses de anticipación el venir aquí el día 10 de julio del año pasado. Y vino precisamente ese día, tal como había dicho que lo haría varios meses antes. Y en julio de hace un año muchos de ustedes lo escucharon. Y él es el real arquitecto de esta venidera gran nación que será probablemente mayor que tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos. Y esa es la nación que nos va a destruir, no la Unión Soviética. Créanlo ustedes o no. Ahora bien, Rusia es tan malvada como todo el mundo piensa que ella es. Esto es su gobierno y su sistema y el partido que está regiendo allí. Yo no estoy tratando de defenderlos, sino que simplemente les estoy diciendo lo que dice la profecía bíblica. Ahora bien, aquel día será grande, es un tiempo de angustia, tal como nunca lo ha habido. Es un tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Él llegará a estar en ese día, pero será librado de él. Usted lo puede ahora ver que será un tiempo tal que si Dios no interviene, ninguna carne quedaría con vida. Pero por amor a los escogidos, Dios interviene. Los escogidos serán en gran parte nuestras gentes. Muchos de ellos, las 2/3 partes de nuestra gente serán destruidos en lo que pronto ocurrirá. Yo les mostraré esa profecía un poco más tarde en Ezequiel 5. Pero sin embargo, la tercera parte de ellos será librada, porque sucederá, en el versículo 8 ahora, de Jeremías 30, porque sucederá en aquel día, dice el Eterno de los ejércitos, que yo quebraré su yugo de tu cuello. Esto es el yugo europeo que vendrá. Y romperé tus coyundas. Porque la tercera parte de nuestras gentes que sobrevivirán irán a estar en cautiverio y allí van a encontrar gracia y a regresar a Dios. Leeré acerca de esto un poco más adelante. Y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán al Eterno su Dios. Finalmente todos tornarán a Dios, al Eterno su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré por medio de la resurrección. Está hablando aquí de la resurrección a la segunda venida de Jesucristo. Usted puede ver que se está hablando de nuestro tiempo actual, y es el tiempo de la gran tribulación que pronto vendrá, y que es el tiempo de angustia para Jacob. Y ello significa los Estados Unidos y la Gran Bretaña. Y primariamente será contra nosotros, pero se extenderá luego a todo el mundo. Y ello será una guerra nuclear, créanmelo. Ninguna otra cosa podrá causar lo que dice la profecía que irá a ocurrir. Y ahora vayamos al capítulo 47 de Isaías para leer de otra profecía. Note usted que estoy colocando estas profecías en secuencia seguida la una de la otra. Y yo no creo que ustedes hayan nunca escuchado estas profecías colocadas en esta forma anteriormente. Isaías 47 y versículo 1. Desciende y siéntate en el polvo, virgen hija de Babilonia. Babilonia fue el imperio del antiguo rey Nabucodonosor, 600 años antes de Jesucristo. Pero aquí no se está hablando de la antigua Babilonia de Nabucodonosor. Aquí se está hablando de la hija de Babilonia en los últimos días. Y la hija es una mujer, y ello se refiere a una iglesia. Y en términos proféticos, un hombre siempre hace referencia a un gobierno político. Y la mujer hace siempre referencia a una iglesia. Ello está escrito así en el libro del Apocalipsis. Y está aquí también en Isaías y en otras profecías de la Biblia. En Daniel y en otros lugares. Virgen de Babilonia, siéntate en la tierra sin trono, hija de los caldeos.
Se está hablando aquí de la Iglesia Católica Romana, quien se sentará en el trono de los gobiernos de Europa. Ella ya lo ha hecho con anterioridad en el año 554, lo hizo otra vez en el año 800 durante el reinado de Carlomagno, lo hizo en el año 554 durante el reinado de Justiniano, y otra vez en el año 800 durante la época del gobierno francés. Lo hizo un poco más tarde, creo durante el siglo XII, con el reinado de Otón el Grande, quien fue la cabeza alemana, y más tarde durante la dinastía de los Habsburgos, y fue un descendiente de los Habsburgos quien estuvo aquí el año pasado, hace poco más de un año, y nos habló a nosotros aquí, y él es heredero de ese trono, de ese mismo trono, el cual volverá al poder otra vez. Hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna y delicada. En otras palabras, es una iglesia, la cual se sentará sobre gobiernos, tal como lo ha hecho la Católica Romana en todos esos años pasados. Toma el molino y muele harina. Descubre tus guedejas, descalza los pies, descubre las piernas, pasa los ríos. Hablando aquí de una que es llamada la gran ramera en Apocalipsis capítulo 17 y versículo 5, y sus hijas rameras son ciertamente las iglesias protestantes. Es tiempo de hablar claramente, hermanos, y estas cosas están actualmente llevándose a cabo. Y todo ello está advertido por anticipado en la Biblia. Y usted no podrá encontrar que las iglesias católicas o protestantes citen la Biblia. Ellos no citan estas profecías. No se atreven. En ninguna iglesia en toda la tierra la cita como lo hace la iglesia de Dios. Ahora, continuando en el versículo 3, será tu vergüenza, esto significa los pecados, vergüenza y pecados, será tu vergüenza descubierta y tu deshonra será vista. Haré retribución, esto es Dios quien está hablando, y no se librará hombre alguno. Nuestro Redentor, el Eterno de los ejércitos, ello es Cristo. Es su nombre, el Santo de Israel, quien es Jesucristo. Siéntate, calla y entra en tinieblas, hija de los caldeos. La Iglesia Católica Romana, porque nunca más te llamarán señora de reinos. La iglesia que rige sobre gobierno está tan claro como puede serlo cuando se habla en lenguaje simbólico. Y la Biblia interpreta sus propios símbolos y los interpreta exactamente como lo he dicho. Ahora, continuando en el versículo 6, Dios dice: me enojaré contra mi pueblo, Israel y su pueblo. Los Estados Unidos y la Gran Bretaña son el Israel de los tiempos del fin, este remanente. Me enojaré contra mi pueblo, profané mi heredad y los entregué en tu mano. La Iglesia Católica Romana se sentará en el trono de esta venidera Europa unificada. Ella lo hizo en el año 554, lo hizo en el año 800, lo hizo en el siglo XII, lo hizo en la dinastía de los Habsburgos, lo hizo en el año 1814 con Napoleón. Y Napoleón, cuando iba a ser coronado, arrebató la corona de las manos del Papa cuando éste le iba a coronar y se la colocó en su propia cabeza. Luego más tarde Benito Mussolini revivió la sexta cabeza de esa bestia. Y la séptima es la que está por aparecer ahora muy pronto en una Europa unida. Y la reunificación de Europa. Yo hablé recientemente frente a muchos líderes de Grecia en Atenas, los cuales desean que ello ocurra muy pronto, que no quieren esperar. Yo he hablado con el rey de España, el rey Juan Carlos, y he tenido una larga conversación privada en su oficina. Una conversación ciertamente muy amistosa, pero él también está muy ansioso porque esta unificación de Europa se realice. Él desea ser parte de ella. Y él está muy fuertemente vinculado con la Iglesia Católica. Dios dice: me enojé contra mi pueblo, esto es nuestro pueblo Israel. Profané mi heredad y los entregué en tu mano. Dios nos entregará en mano de esta Europa reunificada. Dios nos ha dado la riqueza que nosotros tenemos. Dios ha bendecido a este país. Nosotros imprimimos en nuestro dinero, en Dios confiamos, pero nosotros no confiamos en Dios. Quiero decir, el país no ha confiado en Dios.
Cuando yo digo nosotros, me estoy refiriendo a los Estados Unidos, no a la iglesia de Dios. Espero que nosotros en la iglesia sí confiemos en Dios, pero la nación no ha confiado en Dios. Usted sabe que Abraham Lincoln llamó al país a un día solemne de ayuno y oración. Y él hizo una proclamación diciendo, nosotros no hemos ganado la riqueza que poseemos. Y nosotros no habíamos obtenido todas las riquezas para ese tiempo. Él dijo que había sido entregada a nosotros por Dios. Abraham Lincoln se dio cuenta de ello, pero nosotros no lo vemos. Nuestros presidentes no lo ven hoy en día. Ellos ven solamente lo que las iglesias protestantes le dicen. Dios dice que está enojado contra su pueblo. Profané mi heredad. Esto es, que Él lo hará en los próximos pocos años. Mi heredad y los entregué en tu mano. La Iglesia Católica Romana se sentará a la cabeza de este venidero Estados Unidos de Europa. No les tuviste compasión. No vamos a obtener compasión de esto, hermanos. Sobre el anciano agravaste mucho tu yugo. Somos una nación anciana. Y somos los descendientes de esa antigua o anciana nación, la nación de Israel. Y nosotros somos los descendientes modernos. Ahora bien, en Jeremías 30, les leías a ustedes acerca de un yugo que estaría sobre nosotros. Estas escrituras aquí demuestran quién colocará ese yugo sobre nosotros, y ese quién será una Europa reunificada, encabezada por la Iglesia Católica Romana. Es tiempo que nosotros despertemos y nos demos cuenta que estas profecías son reales. Ellas nos están diciendo qué va a suceder, y ello será muy pronto. Ahora bien, en el capítulo 5 de Ezequiel, vemos una profecía que yo ya les leí, que dice que nuestras ciudades van a ser destruidas. Pero escuche esto, versículo 12. Una tercera parte, y aquí se está hablando de la casa de Israel, una tercera parte de ti morirá de pestilencia y será consumida de hambre. Habrá hambre y luego habrá pestilencia y muerte. Se está hablando aquí de los 4 jinetes del capítulo 6 del libro de Apocalipsis. El primer caballo blancos son los falsos profetas. Y ellos han estado aquí desde la época de Jesucristo. Y luego el hambre y las enfermedades epidémicas que van a aniquilar a muchísimas personas. El caballo rojo o bermejo es las guerras, y el caballo amarillo y el caballo negro son el hambre y las pestilencias. Será consumida de hambre en medio de ti, y una tercera parte caerá a espada, de tal manera que la tercera parte de nuestra gente va a morir de hambre, pestilencia y enfermedades. Y la otra tercera parte morirá por la guerra nuclear, la cual destruirá las ciudades lo bastante grandes como para contener un total de la tercera parte de la población total, que serán destruidas por la guerra nuclear. Caerá a espada alrededor de ti, y naturalmente la espada es el símbolo para representar los armamentos. Naturalmente no se podía escribir en esos tiempos acerca de armamentos nucleares, puesto que nadie lo hubiese comprendido, ya que aún no se habían inventado. Y una tercera parte esparciré a todos los vientos. Ahora bien, la tercera parte de nuestra gente será dejada con vida, y ellos van a ser esparcidos y tomados prisioneros. En otro capítulo, al cual creo que vamos a llegar pronto, dice que en el cautiverio, como dice en la versión Moffat, en los calabozos, ellos van a encontrar a Dios y que se van a arrepentir y clamar finalmente a Dios. Y ellos, hermanos, serán los frutos de nuestra labor y de nuestro trabajo. Yo quiero decirles que hay millones y millones de personas que están escuchando nuestro programa de televisión. Estamos recibiendo entre 10, 11 y 12,000 llamadas telefónicas después de cada programa de televisión cada fin de semana. Y casi siempre son sobre 5,000 llamadas telefónicas. Y todo ello es alarmante para nuestra gente que produce la pura verdad, porque cuesta mucho dinero enviar tantas revistas ahora que está creciendo tan rápidamente. Y así hemos estado marchando cada día. Yo no sé, pero últimamente hemos tenido buenos sermones. Y he estado escuchando unos estudios bíblicos maravillosos los viernes en la noche. Cuando yo vengo a un estudio bíblico, me pregunto si yo pudiera producir algo tan interesante para ustedes como lo que ustedes han estado escuchando, tan importante y valioso para ustedes. Ellos han sido tan buenos, pero no escuchamos mucho acerca del tiempo en el cual nos encontramos y las perspectivas sombrías
de lo que está por ocurrir. Y nosotros tenemos que despertar, no quedarnos adormecidos. Ahora bien, una tercera parte caerá por el hambre y las pestilencias, la otra parte a espada, y el resto será esparcido a todos los vientos. En otras palabras, ellos serán tomados como prisioneros de guerra, y algunos de ellos serán conducidos a Sudamérica, y otros tomados y llevados a Europa. Ahora continuando, y se cumplirá mi furor, esto es el furor de Dios, y saciaré en ellos mi enojo, esto es, las últimas plagas al tiempo de la venida de Jesucristo, después de la gran tribulación, y se cumplirá mi furor, y saciaré en ellos mi enojo, y tomaré satisfacción, y sabrán que yo soy el Eterno, que he hablado en mi celo, cuando cumpla en ellos mi enojo. La gente hoy en día no sabe quién es Dios. Como lo he dicho hace un rato, usted le dice a alguien que él no cree en Dios y esa persona se levantará y se enojará con usted y le contestará, no me digas que yo no creo en Dios, puesto que yo creo en Dios, pero ellos realmente no creen en Dios, hermanos. Porque para ellos Dios es algo etéreo y místico, lo cual no es real del todo. Para la persona promedio, ellos no tienen un concepto real de lo que es Dios. Como alguien me mencionó no hace mucho tiempo, hace quizás 2 o 3 años, él dijo, Dios no es real para mí. Dios no es real para la mayoría de la gente. Hermanos, ¿es Dios real para ustedes? Dios es tan real para mí. Y yo espero que lo sea también para usted. Y cuando Dios dice que Él va a realizar estas cosas, usted encontrará cuán real es Dios. Y ello será muy pronto ahora, porque esa será su furia. Y su furia significa las últimas plagas, refiriéndose a ellas a cada momento. Y tomaré satisfacción, y sabrán que yo, el Eterno, he hablado en mi celo, cuando cumpla en ellos mi enojo. Él va a castigar a las naciones con su furia. Él las va a castigar para despertarlas y traerlas de nuevo hacia Él, para el bien de las mismas. Muchas personas no comprenden que las plagas que Dios envió al antiguo Egipto cuando liberó a Israel de la esclavitud en Egipto, en la época de Moisés, no comprenden que ellas fueron enviadas en el amor de Dios con el fin de enseñar a los egipcios una lección y para enseñarles que los dioses que ellos adoraban no eran dioses reales y que el verdadero Dios es real. Dios corrige a aquellos que Él ama y el castigo de Dios es siempre correctivo, nunca es vengativo. Ahora bien, en Ezequiel 6, esto es en el siguiente capítulo de Ezequiel, y en el versículo 6, donde quiera que habitéis, serán desiertas las ciudades. Y yo ya les leí otras profecías relacionadas con esta. Nuestras ciudades van a quedar convertidas en nada por la guerra nuclear. Las bombas de hidrógeno pueden destruir ciudades enteras como Los Ángeles, San Francisco, Nueva York, Filadelfia, Chicago, Detroit, San Luis, nuestras ciudades más grandes. Estas bombas que serán usadas serán tan poderosas que incluso las bombas usadas en la Segunda Guerra Mundial no podrían destruir a las ciudades enteras. Y esto es cientos de miles de ellas. Serán desiertas las ciudades y los lugares altos serán desolados y se hagan desiertos vuestros altares. Y además, vuestras imágenes del sol serán destruidas y vuestras obras serán deshechas. La gran tribulación será en todo el mundo, pero especialmente sobre nuestra gente, como yo ya les he leído anteriormente. Ahora déjenme ver. Deseo leerles un poco más adelante, pero aquí tengo algo más de Jeremías 30 para leerles. Pero aquí tengo otros versículos más de Jeremías 30 que creía que ya había terminado de leer este capítulo. En Jeremías 30 y versículo 24. Esta es la última parte de Jeremías 30, pues no había leído todo el capítulo. De tal manera que ahora vamos a este último versículo. No se calmará el ardor de la ira del Eterno hasta que haya hecho. La gran tribulación es un tiempo de angustia para Jacob, como ya lo he dicho anteriormente en este mismo capítulo,
y cumplido los pensamientos de su corazón, en el fin de los días entenderéis esto. Usted puede ahora ver que no es una profecía para Israel de la antigüedad, sino que es una profecía para ahora. Ahora continuando en Jeremías 31, continuando el tema de Jeremías 30 que dice que la gran tribulación es un tiempo de angustia para Jacob. Tenemos ahora a Jeremías 31. En aquel tiempo, dice el Eterno, yo seré por Dios a todas las familias de Israel. Esto es cuando Israel ya se haya convertido en un número de naciones. Todas las naciones significa todas. Todas las familias significa todas las naciones. Todas las familias. Esto es en plural. Significando aquí todas las diferentes naciones que se han desarrollado de la antigua tribu de Israel. Y ellas me serán a mí por pueblo. ¿Ve usted ahora cómo finalmente todo sucederá? Así ha dicho el Eterno, el pueblo que escapó de la espada, ya les leí como una tercera parte escaparía de la espada y sería tomada en cautividad. El pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto. Algunas versiones dicen en las prisiones. Esto es durante la cautividad. La versión Mofad utiliza la palabra prisión o calabozo, traducida de la palabra hebrea original. Cuando Israel iba en busca de reposo. Ese es el tiempo cuando nuestra cosecha será realmente recogida. Se recogerá. Hermanos, son millones de personas quienes están leyendo la pura verdad. 7 millones de copias se distribuyen cada mes y en muchos casos hasta 4 personas leen cada copia. Millones nos están escuchando en la televisión. Por doquiera que yo voy, en Europa, en Londres, en Alemania, en Francia, en París. Durante mi último viaje en Viena, la gente se me acerca y me reconocen y me dicen, oh, yo lo veo a usted en la televisión. Ellos han venido aquí durante las vacaciones y me han visto en la televisión. Usted no puede imaginarse de la vasta audiencia que nosotros tenemos. Pero nuestros programas son tan fuertes en la televisión que no todos los que ven llaman por teléfono y nosotros nunca tenemos ninguna noticia de ellos. Muchas veces me he encontrado con personas que me han dicho, oh, yo he venido escuchándole a usted. Pero ellos nunca han escrito, nunca han llamado por teléfono. Estuve en la casa del alcalde de la ciudad de Los Ángeles y esto fue cuando el presidente de Austria también estaba allí y yo he cenado con él en su propio país. Estaba allí cuando escuché una voz que mencionaba mi nombre, de tal manera que torné para ver quién era y ese era Mohamed Ali. Y él me dijo, yo le escucho a usted, yo le veo en la televisión. Oh, sí. Y yo le dije, gracias campeón, me alegro que usted lo haga. Él estaba muy bien vestido, de blanco, con un elegante traje blanco, luciendo muy apuesto, de tal manera que el campeón ve el programa. Ahora bien, en Jeremías 31 y versículo 3, el Eterno se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Nuestra gente será edificada otra vez, lo que haya quedado de ella durante el milenio. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Y note lo que dice ahora, aún plantarás viñas en los montes de Samaria, esto es, allí en la Tierra Santa. Pero no voy a leer el resto de esto. Finalmente dice, levantaos y subamos a Sión, al Eterno nuestro Dios. Y luego, yendo más abajo hasta el versículo 31, yo tengo este versículo aquí escrito, por lo tanto no lo leeré esta noche, no lo tengo aquí escrito, pero dice que entonces Él hará un nuevo pacto con nuestro pueblo, con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y esta es la misma cosa que usted puede encontrar también en el capítulo 8 del libro de Hebreos.
El nuevo pacto que será hecho después de la segunda venida de Cristo. Y ese es el pacto del reino de Dios. El antiguo pacto fue hecho con Moisés. Ese pacto los hacía parte del reino de Israel. Este nuevo pacto los hace parte del reino de Dios, no el reino de Israel. Aquí tenemos algo más para leer. En el versículo 7 de Jeremías 31. Porque así dicho el Eterno, regocijaos en Jacob con alegría y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones. Nosotros hemos sido la cabeza de las naciones. Los judíos nunca lo han sido. Aquí se está hablando de Israel, no puede ser acerca de los judíos. Haced oír, alabad y decid, oh Eterno, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. El remanente es la última generación aquí con vida antes de la segunda venida de Jesucristo. Entonces, todavía tengo más aquí en Jeremías 31. Y aquí yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los confines de la tierra. Algunos estarán para entonces en Sudamérica, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente, en gran compañía volverán acá. Déjenme ver, continuando. Creo que tengo aquí más cosas, pero no tengo tiempo para leer todo. Déjenme ver cuántos minutos nos quedan. El tiempo está justamente para terminarse y no voy a alcanzar a terminar este tema esta noche. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver. Así es como finalmente todo va a resultar. Y Cristo regresará. Y los haré volver. Y los haré andar junto a los arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque yo soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Esto es naturalmente Gran Bretaña. No voy a tomar tiempo extra para leer el resto. Pero en Jeremías 50, ya leímos en Jeremías 31, pero leamos unos cortos versículos en Jeremías 50 y versículo 4. En aquellos días y en aquel tiempo, dice el Eterno, vendrán los hijos de Israel, esto es Gran Bretaña y Estados Unidos, ellos y los hijos de Judá, esto es el pueblo judío, juntamente irán andando y llorando y buscarán al Eterno su Dios. Desde luego, deseo luego de esto, pero no voy a tener tiempo para ello esta noche, deseo mostrarles qué es lo que le va a suceder a la iglesia. Aquí tengo algo más de Jeremías 50. Quiero leerles esto antes de terminar por esta noche, pero tengo justamente tiempo para ello. Preguntarán por el camino de Sión, hacia donde volverán su rostro, diciendo, venid y juntémonos al Eterno, con pacto eterno que jamás se ponga en olvido. Ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar. Ahora bien, su pueblo es Gran Bretaña y Estados Unidos. Y los pastores, romanos católicos y protestantes, los han hecho errar. Yo no creo que ministros de la propia iglesia de Dios los han hecho errar a ellos. Por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado, y se olvidaron de sus rediles. Bien, eso es todo. Luego iba a pasar a las profecías de Apocalipsis 3, Apocalipsis 12 y otros capítulos. Y luego a Mateo 25, Apocalipsis 7 y Apocalipsis 5, que demuestran lo que sucederá a la iglesia. Pero no voy a tomar tiempo para ir a ello hoy. Ustedes ya tienen suficiente para un estudio bíblico. Y yo no creo que ustedes hayan tenido antes estas profecías leídas o estudiadas recientemente. Yo no les he dado nada que sea nuevo esta noche. Pero yo no creo que ustedes hayan estado muy conscientes de estas profecías por varios años. Y es tiempo de que nosotros estemos conscientes de ellos otra vez. Porque estamos llegando al tiempo mismo de ellas.
Y necesitamos darnos cuenta del tiempo. Necesitamos estar orando mucho más de lo que lo hemos hecho, estudiando la Biblia y llenando nuestros pensamientos y nuestras mentes en Dios y en las cosas de arriba y no las cosas de este mundo. Quizás algunos de nosotros hayamos tenido nuestra mente demasiado en los Juegos Olímpicos últimamente. Solo juego tras juego, tras juego, tras juego. Yo nunca me imaginé que hubiese tantas cosas como usted las ve en la televisión acerca de los Olímpicos. Están simplemente locos acerca de tantos juegos y deportes. Y acerca de muchas otras cosas, pero no de Dios. Pongamos nuestra mente y nuestro corazón de regreso en las cosas de Dios, hermanos.